Antes de que me convocaran a la oficina del nuevo director general, le envié un mensaje rápido al chico con el que había estado hablando en línea durante los últimos 3 meses. Sofía, Alex, reza por mí. Voy a entrar a la oficina del verdugo. Si no salgo viva, dile a mi gato que lo amo. Respiré hondo, apreté mi carpeta contra el pecho y toqué la puerta. Adelante, dijo una voz. Era un barítono seco y frío que sonaba como si lo hubieran sacado directamente de un congelador. Abrí la puerta. Esteban Cienfuegos. En las 4 semanas desde que asumió como el nuevo director general, había mandado a 3 departamentos a trabajar horas extras obligatorias y había reducido a 2 gerentes senior a temblores visibles. Para el resto de la oficina, él era el verdugo. Para mí, era el hombre que había rechazado mi propuesta de mercadotecnia 4 veces en 7 días. Todas las noches, llegaba a mi departamento, me servía una copa de vino y me desahogaba con Alex. Alex, eres la mejor en lo que haces, Sofía. Él simplemente está ciego. Pensar en la calidez digital de Alex me dio el valor para mantenerme firme. Esteban ni siquiera levantó la vista mientras pasaba a la última página de mi borrador más reciente. Su ceño se frunció, formando una V afilada entre sus ojos. Sofía, ¿operas bajo la ilusión de que nuestros clientes tienen presupuestos infinitos para desperdiciar en vibras? Me mordí el labio, tratando de mantener mi voz estable. Señor Cienfuegos, he realizado el análisis de costo-beneficio. Él deslizó el archivo de vuelta sobre el escritorio con un movimiento displicente de su muñeca. Los números no son solo adornos. Hazlo de nuevo. Quiero una versión viable en mi escritorio para las 3. Justo en ese momento, su teléfono sonó sobre el escritorio. Miró hacia abajo y, por una fracción de segundo, la atmósfera en la habitación cambió. Sus dedos teclearon una respuesta rápida. Un segundo después, el teléfono en mi bolsillo vibró contra mi muslo. Mi corazón dio un vuelco lento y agonizante en mi pecho. No puede ser. Saqué mi teléfono con una lentitud mecánica. Alex había respondido. Alex, no tengas miedo. Alex, solo imagina que es una col gigante. Una col muy cara y muy gruñona. Alex, si es malo contigo, lo pondré en mi lista. Me quedé mirando esas 3 líneas, mis palmas comenzando a sudar. El silencio en la oficina era ensordecedor. De repente, la voz de Esteban me devolvió a la realidad. ¿Sofía? Salté. Sí. Estaba mirando mi mano, su expresión de vuelta a su habitual estado de indiferencia glacial. ¿Hay alguna razón por la que tu teléfono no está en silencio durante una reunión informativa? Sentí la garganta como si estuviera llena de algodón. Disculpe, fue mi error. Él cerró su computadora portátil. Ve a arreglar la propuesta. ¿A las 3? Agarré la carpeta y prácticamente floté fuera de la oficina. En el momento en que la puerta se cerró, me apoyé contra la pared del pasillo, tratando de recordar cómo respirar. Mi teléfono vibró de nuevo. Alex, ¿ya saliste? Alex, ¿el desgraciado te hizo pasar un mal rato? Me quedé mirando las palabras, el desgraciado, y luego pensé en la forma en que el rostro de Esteban se había transformado cuando miró su pantalla. El mundo de repente se sintió violentamente absurdo. El hombre del que me estaba enamorando, el chico dulce y comprensivo que me enviaba mensajes de buenos días, era el mismo hombre que hacía de mi vida profesional un infierno. Necesitaba pruebas. Antes de que terminara la hora del almuerzo, le envié un mensaje a Alex. Sofía, Alex, veámonos hoy. Respondió casi al instante. Alex, ¿de verdad? Alex, no me estás tomando el pelo otra vez, ¿verdad? Miré la hora. Sofía, a las 3 de la tarde en la librería Porrúa. En el café del 3er piso. La librería estaba al otro lado de la ciudad. En una tarde de viernes, era al menos un viaje de 40 minutos a través del tráfico de la Ciudad de México. Alex guardó silencio durante 10 segundos. Luego, Alex, allí estaré. Alex, no me lo perdería por nada del mundo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. A la 1:40 de la tarde, apareció una notificación en el Slack de la empresa. Administración interna, la revisión del proyecto de las 3 de la tarde ha sido pospuesta.
Nueva hora por determinar. La oficina estalló en susurros. Esteban cancelando una reunión, susurró Renata, inclinándose sobre su cubículo. ¿Se está acabando el mundo? Él odia los cambios de último minuto. No dije una palabra. Solo observé la suite ejecutiva. Gracias por escuchar la novela del canal Perla. A la 1:55 de la tarde, la puerta de cristal se abrió. Esteban salió, su saco de color carbón sobre el brazo, moviéndose con una gracia apresurada que nunca le había visto. Su asistente lo seguía, frenética. Señor, tiene un Zoom a las 2 de la tarde con la oficina de Londres. Cancélalo, dijo Esteban sin mirar atrás. Me quedé junto a la puerta de la sala de descanso viendo cómo las puertas del elevador se lo llevaban. Increíble, murmuró Renata. El verdugo realmente tiene un lugar a donde ir. Probablemente una emergencia, mentí, con la voz débil. A las 2, lancé el anzuelo. Sofía, lo siento mucho. No puedo llegar. Respondió antes de que pudiera bloquear mi pantalla. Alex, ¿qué pasó? Alex, ¿está todo bien? Cerré los ojos, apoyándome en la pared. Sofía, el verdugo. Me está haciendo quedarme hasta tarde para terminar la propuesta. Dijo que tiene que estar lista hoy o si no, me quedo aquí. El silencio de su parte duró más esta vez. Luego, una serie de mensajes iluminaron mi teléfono. Alex, ¿habla en serio? Alex, el karma va a encontrar a ese hombre. Alex, Sofía, te lo prometo. Me quedé mirando la pantalla. Mis emociones eran un lío enredado de histeria y desamor. El elevador sonó a las 2:50 de la tarde. Esteban estaba de vuelta. Se veía más sombrío que cuando se fue. Su corbata estaba aflojada, su cabello ligeramente alborotado, como si hubiera estado pasándose las manos por él, y apretaba las llaves de su auto con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Toda la oficina se quedó en silencio. Al pasar por mi escritorio, se detuvo. Mantuve la cabeza baja, tecleando galimatías en mi hoja de cálculo. Se quedó allí por 2 segundos. Podía sentir el calor que irradiaba de él. Luego entró a su oficina. No azotó la puerta, pero la forma en que se cerró se sintió como una explosión amortiguada. Mi teléfono vibró. Alex, ya estoy en casa. Alex, estoy tan enojado por ti. Ni siquiera puedo quedarme quieto. Alex, tu jefe no es un ser humano. Es una máquina diseñada para arruinar la alegría. Miré la pantalla, luego el vidrio esmerilado de la puerta de su oficina. Bien, pensé. Que empiece el juego. La reunión de las 3 de la tarde se reprogramó para las 4:30 de la tarde. Esteban se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, su rostro una máscara de piedra mientras yo repasaba la presentación. Cuando llegué a la tercera diapositiva, interrumpió. ¿Por qué esta estructura sigue siendo la misma? ¿Ya discutimos esto? Tomé aire. Sentí que la lógica se sostenía, señor Cienfuegos. Él levantó la vista, sus ojos penetrantes. ¿Usted sintió? El aire en la habitación se agrió. Mi gerente parecía que quería meterse debajo de la mesa. Haré los ajustes, dije, conteniendo las ganas de gritar. Pasó las páginas restantes. El presupuesto necesita una reestructuración total. La estrategia de marca es demasiado llamativa. El mensaje central está enterrado. Cada crítica era una aguja. En cualquier otro mundo, lo habría estado maldiciendo en mi cabeza. En cambio, sentí una risa histérica burbujear en mi garganta. No pude evitarlo. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de mi boca. Esteban se dio cuenta. Su ceño se oscureció. ¿Hay algo gracioso en este presupuesto para usted, Sofía? Miré hacia abajo. No, señor. ¿Para nada? Quiero la dirección revisada en mi escritorio antes de que se vaya esta noche, dijo, su voz bajando una octava. Después de la reunión, volví a mi escritorio y le escribí a Alex. Sofía, Alex, acabo de notar algo. Sofía, mi jefe lleva un traje de color carbón hoy. Sofía, la verdad es que se le ve muy bien. La respuesta fue instantánea.
Alex, bien. Alex, es un traje. Alex, todos se ven iguales. Alex, no dejes que un saco a la medida te distraiga del hecho de que es un vampiro corporativo. Reprimí una sonrisa. Sofía, no sé. Tiene buenos hombros. Sofía, y sus ojos son bastante bonitos cuando no está tratando de despedir a todo el mundo. Alex se volvió nuclear. Alex, ¿bonitos? Alex, Sofía. Despierta. Alex, ¿un tipo como ese? Claramente es miserable. Alex, probablemente es el tipo de hombre que es terrible en una relación. Cero empatía. Evítalo. Miré a través del cristal. Esteban estaba sentado en su escritorio, mirando su teléfono, su rostro parecía presidir un funeral. Sentí una extraña y retorcida sensación de poder. A las 7, le envié por correo electrónico las revisiones. 10 minutos después, respondió, Esteban Cienfuegos, aún hay problemas. Le enviaré una versión con correcciones mañana por la mañana. Suspiré. Al mismo tiempo, Alex me escribió. Alex, ¿todavía en el trabajo? Sofía, sí, el desgraciado me está haciendo reescribir todo. Se quedó en silencio por un largo tiempo. Alex, lo siento, Sofía. Alex, te mereces algo mejor. Alex, llega a casa a salvo. Mándame un mensaje cuando entres por la puerta. Eso no sonaba como Alex, el que habla mal. Eso sonaba como Esteban. A la mañana siguiente, el archivo con las correcciones estaba en mi bandeja de entrada. Lo abrí, lista para molestarme. Pero a medida que me desplazaba, la molestia desapareció. No solo había señalado fallas. Había dejado notas detalladas explicando por qué los costos debían mantenerse bajos, de qué tenía miedo realmente el cliente y cómo liderar con la narrativa en lugar de los datos. Incluso había reestructurado 2 de las diapositivas para mí. Y eran brillantes, mucho mejores que las originales. Me quedé mirando la pantalla. Renata se inclinó. ¿Te está destrozando de nuevo? No, dije en voz baja. De hecho, lo arregló. ¿Hizo qué? Está enfermo. No respondí. A las 10, llevé la versión final a su oficina. Esteban estaba recostado en su silla, una taza medio vacía de café frío a su lado. Parecía que no había dormido. Tenía leves sombras bajo los ojos y su corbata estaba más floja de lo habitual. Dejé el archivo. La versión final, señor Cienfuegos. Pasó algunas páginas. No encontró ni un solo error. Me di la vuelta para irme, pero él habló. ¿Sofía? Me detuve. Sí. Jugueteó con el borde de la carpeta, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Si una mujer sigue evitando una primera cita, eso generalmente significa que está perdiendo el interés. Mi corazón se detuvo. La oficina se quedó en silencio. ¿De quién estaba preguntando? ¿De mí? ¿Me habían descubierto? Esteban me miró cuando no respondí. Una pregunta demasiado personal. No, dije, mi voz sonando lejana. No necesariamente. Quizás solo está nerviosa. O quizás tiene miedo de que la realidad no esté a la altura de la fantasía. Esteban bajó la vista. Ya veo. Parecía que quería preguntar más, pero luego la máscara volvió a su lugar. Eso es todo. Váyase. A partir de ese día, me convertí en una observadora de la doble vida de Esteban Cienfuegos. De día, era el verdugo. Podía detectar un error tipográfico desde el otro lado de la habitación. De noche, era Alex. Alex, ¿comiste hoy, Sofía? Alex, ¿tu jefe sigue siendo un patán? Alex, si se vuelve demasiado, simplemente renuncia. Alex, te ayudaré a encontrar otra cosa. No dejes que te quiebre. Era una desconexión total, especialmente cuando se estaba insultando sistemáticamente a sí mismo. Alex, suena como un adicto al trabajo clásico. Alex, probablemente no tiene novia. Alex, si la tuviera, lo dejaría en una semana. Yo miraba a través del cristal a Esteban, tranquilo, controlado,
solitario, y respondía con una sola palabra. Sofía, sí. Pero cuanto más sabía, más miedo tenía de conocerlo. Si descubría que yo era Sofía, la chica que lo llamó un tirano insoportable en nuestros chats, estaba muerta. Sin embargo, Alex se estaba impacientando. Alex, Sofía, ¿cuándo? Alex, lo prometo. Sin presión. Alex, incluso puedes pararte a 15 metros de distancia y solo mirarme primero si quieres. Seguí dándole largas. Sofía, ocupada con el proyecto. Sofía, después del lanzamiento. Envió una calcomanía de un cachorro triste. Mi corazón se derritió. Luego, unos días después, una mujer apareció en la suite ejecutiva. Esteban, canturreó. Me congelé. La mitad de la oficina levantó la vista. Era joven, hermosa, llevaba un vestido de verano de diseñador y una bolsa de regalo de una boutique. Esteban salió de su oficina. No solo sonrió. Parecía genuinamente feliz de verla. No tenías que venir hasta acá, dijo, su voz más suave de lo que nunca la había escuchado. Mamá insistió en que te trajera el almuerzo, dijo, inclinándose cerca. Y sabes que no puedo decirle que no. Me senté en mi escritorio, mi pecho oprimiéndose, mi teléfono vibró. Alex, ¿tuviste tiempo para almorzar, Sofía? Miré el mensaje, luego a la joven que reía con Esteban en su puerta. Me sentí como el remate de un chiste muy largo y muy cruel. No respondí. 30 minutos después. Alex, oye. Alex, ¿estás bien? Me quedé mirando su avatar durante un largo momento. Luego, con el pulgar tembloroso, pulsé bloquear. Silencio. Finalmente. La reunión de la tarde fue un desastre, pero no por las razones habituales. Era la presentación final para nuestro cliente más importante. La sala estaba llena. Esteban estaba a la cabecera de la mesa. Estaba profesional como siempre. Pero justo antes de empezar, vi a esa joven de nuevo. Salía de su oficina sosteniendo su saco. Algo dentro de mí se rompió. Durante 3 segundos, no escuché nada. Ni al equipo del cliente barajando papeles. Ni a Renata susurrando a mi lado. Ni a Marcos Elizondo carraspeando al frente de la sala de conferencias como si él personalmente hubiera inventado el oxígeno. Todo lo que vi fue a esa chica, joven, hermosa, sonriendo como si perteneciera allí, sosteniendo el saco de Esteban Cienfuegos como si tuviera derecho a llevarse pedazos de él fuera de su oficina. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. Alex estaba bloqueado. Esteban estaba de pie a la cabecera de la sala, frío e indescifrable. Y aparentemente yo era la idiota que había pasado 3 meses quedándose dormida con los mensajes de un hombre que podía consolarme por la noche, destrozar mi trabajo de día y luego dejar que otra mujer saliera de su oficina llevando su calor como un abrigo prestado. Algo dentro de mí se rompió silenciosa y limpiamente. No el tipo de ruptura desordenada que te hace llorar en un cubículo del baño. El tipo útil. Podría tener el corazón roto después de la reunión. Durante la presentación, tenía un cliente que ganar y una columna vertebral que afilar. Marcos se inclinó hacia mí con una sonrisa pulida. Sofía, te toca. Intenta apegarte a las notas de estrategia que te di. Los ojos de Renata se dirigieron hacia mí. Conocía ese tono. Todos en mercadotecnia conocían ese tono. Marcos lo usaba cada vez que quería recordarle a la sala que todo lo bueno venía de él y todo lo feo venía de nosotros. Sonreí, no dulcemente. Una cuchilla que ha aprendido modales de oficina. Por supuesto. Me levanté, caminé hacia la pantalla y hice clic en la primera diapositiva. Mi voz salió suave, clara, casi espeluznantemente tranquila. Guía al cliente a través del cambio de mercado, la fractura de la audiencia, el problema de retención y la presión presupuestaria. Cada diapositiva que Esteban me había obligado a ajustar se convirtió en un arma. Cada nota que había dejado en mi presentación se convirtió en una respuesta más clara. Cada crítica que me había hecho querer tirar mi computadora portátil por una ventana ahora estaba detrás de mí como un andamio. El cliente se inclinó hacia adelante. Marcos dejó de revisar su teléfono.
Esteban se sentó completamente quieto. Cuando el cliente preguntó sobre el riesgo de conversión, yo ya estaba en la siguiente diapositiva. Cuando su director financiero levantó una ceja por el gasto, abrí la comparación de costos. Cuando su director creativo se preocupó de que el mensaje pudiera parecer demasiado frío, pasé a la narrativa de la marca y vi cómo cambiaba su rostro. Para cuando llegué a la diapositiva final, incluso el aire en la sala se sentía diferente. Miré primero al cliente. Luego, solo una vez, dejé que mi mirada se posara en Esteban. Nuestra campaña no vende fantasía. Vende confianza. Y la confianza muere en el segundo en que la audiencia se da cuenta de que alguien ha estado desempeñando dos roles diferentes. Su mano se congeló en el borde de la mesa. Bien. Al cliente le encantó. No cortésmente, de verdad. El jefe de su equipo tocó la presentación impresa. Esta es la primera versión que se siente como si entendieran de que tenemos miedo. Asentí. Ese era el objetivo. Marcos aplaudió una vez. Demasiado fuerte. Excelente. Gran trabajo del equipo. Se paró a mi lado como si mi sombra lo hubiera invitado. Sofía hizo un trabajo sólido ejecutando la dirección que establecí. Una vez que ajusté el marco estratégico, todo encajó. La sala volvió a cambiar. El bolígrafo de Renata dejó de moverse. Mi gerente ni siquiera había esperado a que el cliente se fuera para intentar robar el cadáver mientras aún respiraba. Los ojos de Esteban se entrecerraron, pero no dijo nada. Todavía no sabía lo suficiente. Marcos continuó, su sonrisa lo suficientemente cálida como para ser venenosa. Es talentosa, pero todavía está aprendiendo a dar forma a las ideas en bruto en una estrategia lista para el cliente. Lo miré y luego sonreí. Gracias, Marcos. Eso significa mucho viniendo de ti. Renata inhaló bruscamente por la nariz. Me conocía demasiado bien. Sabía que ese tono significaba que había encontrado una pala y estaba esperando que él siguiera cavando. Después de que el cliente se fue, Esteban regresó a su oficina. A través del cristal, lo vi tomar su teléfono. Mi propio teléfono permaneció en silencio. Escribió, esperó, escribió de nuevo, esperó más. Su expresión no cambió, pero sus hombros sí. Por una vez, el verdugo no tenía armas. No aparté la vista lo suficientemente rápido. Sus ojos se levantaron. Al otro lado de la oficina, a través del cristal y el ruido y las ruinas de mi dignidad emocional, Esteban Cienfuegos me miró directamente. Lo sabía. Quizás no todo, pero lo suficiente. Volví a mi computadora portátil. Renata rodó su silla junto a la mía tan silenciosamente que podría haber trabajado en espionaje. Si sonríes más fríamente, Recursos Humanos lo clasificará como un fenómeno meteorológico. Estoy bien. Acabas de hacer una presentación para un cliente como una mujer que ha elegido la violencia con seguro dental. También estoy bien. Ella miró hacia la oficina de Esteban. ¿Era la misma chica del almuerzo? Sí. La odiamos. Todavía no lo sé. Eficiente. Odio pendiente de investigación. Antes de que pudiera responder, el elevador se abrió. La chica regresó. Esta vez, llevaba una funda para ropa. Caminó directamente hacia la sala de descanso, luego se detuvo cuando me vio mirando el saco. Sus ojos se posaron en mi rostro, luego en la oficina de Esteban y luego de nuevo en mí. Oh. Esa única sílaba tenía demasiada comprensión. Me puse fría al instante. Ella levantó ambas manos. Para que conste, soy su hermana. Si fuera su novia, también lo bloquearía. Mi cerebro se detuvo tan bruscamente que casi escuché el sonido de error. ¿Hermana? Maya Cienfuegos hizo una mueca. Debes ser Sofía. Fue entonces cuando la silla de Renata rodó lentamente hacia atrás como si quisiera asientos de primera fila sin convertirse en parte de la zona de explosión. Maya señaló la funda para ropa. Derramó café en su saco antes de la reunión con el cliente porque, al parecer, la incompetencia emocional ahora viene con temblores en las manos. Lo llevé a la tintorería. Nuestra madre envió el almuerzo más temprano. No hay novia.
Hay una madre que piensa que su hijo morirá si come almendras de la máquina expendedora para el almuerzo y una hermana que sigue siendo arrastrada a su espectáculo de terror corporativo. El alivio golpeó primero, luego la ira. Una ira peor, más limpia. Maya resolvió lo de la chica. No resolvió lo del hombre. La miré. ¿Sabe el que eres, Sofía? Mi rostro debió haber respondido. Los ojos de Maya se abrieron como platos. ¡Oh, Dios mío! Se giró lentamente hacia la oficina de Esteban. Luego de vuelta a mí. Él es Alex. Renata dejó caer su bolígrafo. Cerré los ojos. Maya susurró, encantada y horrorizada. Oh, esto es asqueroso. Ya te amo. Luego marchó directamente a la oficina de Esteban sin tocar. El cristal amortiguó la mayor parte. No todo. La voz de Maya se abría paso cuando quería. Estabas coqueteando con tu propia empleada mientras la atormentabas profesionalmente, Esteban, eso no es romance, es una queja laboral con hoyuelos. Esteban estaba de pie detrás de su escritorio, con el rostro tan pálido que ni siquiera el vidrio esmerilado podía salvarlo. Maya continuó. Mamá dijo, llévale el almuerzo, no dijo, rescátalo de la incompetencia emocional. Renata se acercó a mí. Apoyo a la hermana. Yo también. Enviamos flores. Envía una impresora. Podría necesitar pruebas. 10 minutos después, Esteban apareció en mi escritorio. No el verdugo. No Alex. Algo peor. Un hombre que sabía que se había quedado sin máscaras y solo encontró su propio rostro debajo. Sofía, ¿podemos hablar? La oficina se quedó tan silenciosa que pude oír a Renata fingiendo no respirar. Me levanté. Sala de conferencias, ve paredes de cristal. Puerta abierta. Un destello de dolor cruzó su rostro. ¿Bien? El dolor significaba que entendía por qué la privacidad ya no se sentía segura. Entramos en la sala. Me quedé de pie. Empezó con lo más fácil. Maya es mi hermana. Eso resuelve lo de la chica. No resuelve lo del hombre. Su mandíbula se tensó y luego se relajó. Sin defensa. Eso era nuevo. No sabía que era Sofía al principio. Pero sabías que yo existía en ambos lugares. Sí. Pasaste tus noches diciéndome que merecía algo mejor y tus días demostrándolo. Él se estremeció. Me acerqué, pero no suavemente. Alex me consoló del daño que Esteban causó. ¿Entiendes lo loco que suena eso? Sus ojos se posaron en el suelo. Lo entiendo. No, no creo que lo hicieras. Creo que te gusta ser amable cuando no te cuesta nada. Luego viniste a la oficina y trataste el miedo como liderazgo. Las palabras golpearon el cristal con más fuerza que un grito. No eras dos hombres. Eras un hombre con una pésima programación emocional. Por un largo momento, no dijo nada. Sin voz de director general, sin corrección fría, sin archivo con correcciones, solo silencio. Lo siento. No es suficiente. Lo sé. Casi odié esa respuesta. No me dio nada que atacar. Quiero una nueva línea de reporte después de esta campaña. No bajo marcos. No al alcance de cualquier estado de ánimo que te haga convertir a los seres humanos en ejercicios de revisión. ¿Hecho? Y nuestra conversación personal termina hasta que se resuelva el problema laboral. Sus ojos se levantaron. Problema laboral. Marcos Elizondo. Su rostro se endureció, pero esta vez no hacia mí. ¿Qué pasa con él? Aparentemente, tus brillantes instintos pasaron por alto la parte en que la presentación que seguía rechazando no era la presentación que yo seguía enviando. Eso dio en el blanco. Volvió a mirar hacia la sala de conferencias. Muéstrame. Todavía no. Su ceño se movió. Sonreí. Si vamos a presentar pruebas, señor Cienfuegos, prefiero una audiencia. Cuando volví a mi escritorio, Renata ya estaba vibrando. Dime que vamos a destruir a alguien. Estamos revisando archivos. Es lo mismo si los archivos tienen suerte.
Durante los siguientes 40 minutos, comparamos todo, mis borradores originales, las versiones que Marcos envió hacia arriba, mensajes de Slack, marcas de tiempo de correos electrónicos, comentarios en archivos, las páginas de presupuesto que yo había construido y él había eliminado. Las notas de riesgo del cliente que había cortado porque eran demasiado ansiosas, la diapositiva de la narrativa de la marca que había movido al apéndice y luego me acusó de enterrar el mensaje central. El análisis de costo-beneficio que Esteban había exigido 4 veces. El que Marcos había reducido a 3 líneas inútiles antes de enviarlo a la suite ejecutiva. Renata miró la pantalla. Sabía que Marcos era un tramposo, pero no sabía que venía con historial de versiones. Todo el mundo viene con historial de versiones. La mayoría de la gente solo reza para que nadie lo abra. Se tapó la boca con la mano y luego señaló un correo electrónico. Ahí está. Marcos había reenviado mi presentación final a Esteban, al equipo del cliente y a la alta dirección. Asunto: estrategia final preparada por Marcos Elizondo. El cuerpo del correo era una obra maestra de robo corporativo. Gracias a Sofía por apoyar la ejecución e incorporar mi guía estratégica. Espero poder guiar a todos a través de la dirección durante la sesión informativa. Renata me miró. Por favor, destrúyelo después del almuerzo. Traje palomitas, pero no cuchara. Me quedé mirando el correo electrónico hasta que mi reflejo apareció débilmente en la pantalla. No esperaremos hasta después del almuerzo. La sesión informativa tuvo lugar a las 2. Marcos llegó temprano. Por supuesto que sí. A los ladrones les encanta el primer asiento en la mesa. El equipo del cliente se unió por vídeo. Esteban se sentó a la cabecera de la sala. Los jefes de departamento ocuparon las sillas laterales. Renata se sentó a mi lado con un cuaderno y la expresión de una mujer que espera que alguien sufra académicamente. Marcos comenzó con confianza. El éxito de la propuesta provino de un fuerte reajuste estratégico. Sofía brindó un buen apoyo en la ejecución, pero el reposicionamiento principal se produjo después de que revisé los primeros borradores y guié la estructura. Ahí estaba, guié. Lo dejé terminar. Describió mi mapa de audiencia, mi lógica de presupuesto, mi giro en el mensaje, mi modelo de ansiedad del cliente, todo con esa voz suave y pulida que los gerentes usan cuando roban el trabajo mientras fingen ser mentores del cadáver. Esteban no interrumpió. Bien. Una caída necesitaba altura. Cuando Marcos finalmente hizo una pausa, levanté la mano. ¿Puedo compartir mi pantalla? La sonrisa de Marcos se tensó. Sofía, esta es más bien una sesión informativa de alto nivel. El representante del cliente frunció el ceño. En realidad, nos gustaría escucharla. La pantalla cambió a mi escritorio. Abrí el historial de versiones. El bolígrafo de Renata dejó de moverse. La cara de Marcos cambió en 1 grado. No mucho, pero lo suficiente. Hice clic en el primer archivo, creado por Sofía. Marca de tiempo, 3 semanas antes. Marco de riesgo de audiencia. Defensa del presupuesto. Matriz de miedo del cliente. Narrativa central. Luego, la versión reenviada, editada por Marcos Elizondo. Lógica de presupuesto eliminada. Notas de riesgo cortadas. Diapositiva de narrativa movida. Luego, el correo electrónico donde Marcos me pidió que enviara todos los archivos de trabajo para su consolidación. Luego, el mensaje de Slack donde me dijo: mantén el presupuesto ligero. Esteban no necesita todas las matemáticas de respaldo. Luego, el archivo con correcciones de Esteban preguntando por qué el presupuesto no tenía respaldo. Miré a Marcos. Guiar es una palabra hermosa para pararse detrás de alguien y mover el cuchillo. La sala se quedó en silencio. La boca de Marcos se abrió. Eso no es lo que pasó. Hice clic de nuevo. Las marcas de tiempo llenaron la pantalla. La próxima vez que robes trabajo, intenta robar también las marcas de tiempo. Renata hizo un pequeño sonido que podría haber sido de alegría. Marcos se rió una vez, de forma aguda y falsa. Esto es ridículo. Pulí tu trabajo. Eso es lo que hacen los gerentes. Pulir es lo que se hace con los zapatos.
Tú destripaste mi trabajo y me entregaste el cuchillo. Su rostro se puso rojo. Esto debería manejarse en privado. Cambié de diapositiva. Ahora el cliente podía ver cada corte, cada página faltante, cada nota que había construido antes de que Marcos la eliminara. Un malentendido es cuando alguien toma el café equivocado. Tú tomaste mi trabajo, mi reputación y 3 semanas de sueño. El representante del cliente se inclinó hacia adelante en la pantalla. Para que conste, el material que la señorita Sofía acaba de mostrarnos es la estrategia a la que respondimos en la presentación final. Queremos que ella lidere la campaña. Marcos se quedó muy quieto. Esteban finalmente habló. Marcos, estás fuera de este proyecto inmediatamente. Marcos se volvió hacia él. Esteban, espera. Esto se está exagerando. No. La palabra cortó limpiamente. Tu autoridad gerencial sobre Sofía termina hoy. Tu bono y tu revisión de ascenso están congelados a la espera de una investigación interna. El acceso al cliente está suspendido. Recursos Humanos revisará esta campaña y tus proyectos anteriores. Marcos miró alrededor de la sala en busca de aliados. Encontró sillas. Luego a Renata, sonriendo como una advertencia meteorológica. Los jefes de departamento evitaron su mirada. Las personas que se habían reído de mi cuarto borrador rechazado de repente encontraron la superficie de la mesa fascinante. La voz de Marcos bajó. Sofía, diles que esto es un malentendido. Cerré mi computadora portátil a la mitad. No. Su rostro se desmoronó. Por primera vez desde que había trabajado para él, Marcos Elizondo parecía un hombre sin el trabajo de otra persona sobre el cual apoyarse. Cuando Recursos Humanos vino a escoltarlo fuera de la sesión informativa, derribó su café. Se derramó sobre sus propias notas de estrategia impresas. Renata susurró, resulta que el liderazgo de pensamiento es más difícil cuando tienes que pensar. Casi sonreí. Casi. Esteban se levantó después de que Marcos se fue. Frente a todos, se volvió hacia mí. Juzgué su trabajo basándome en borradores incompletos y no pregunté por qué su entrega final no coincidía con lo que había estado viendo. Ese fue mi error. La sala se quedó quieta de nuevo. Esta vez, porque el verdugo se había disculpado en público y nadie sabía si evacuar. Continuó. Sofía liderará la estrategia de la campaña con acceso directo al cliente. Su línea de reporte se moverá fuera de la cadena de Marcos con efecto inmediato. No habrá represalias contra nadie que coopere con la revisión. Su agudeza finalmente había apuntado en la dirección correcta. Útil. Todavía no era suficiente, pero era útil. Esa noche, Esteban pidió una conversación. No en su oficina. No en una sala de conferencias. Se paró cerca del elevador, con las manos vacías, la voz baja. 10 minutos. En el vestíbulo. Público. Puedes irte cuando quieras. Renata me miró. Maya, que de alguna manera había regresado con cafés helados y el sentido del tiempo emocional de una asesina de comedia de situación, lo miró. Apoyo a Sofía. La conozco desde hace 3 minutos y ya tiene mejores instintos de supervivencia que tú. Esteban cerró los ojos. Maya, ¿qué? Estoy ayudando. Mal, pero con amor. Le quité el café helado a Maya. 10 minutos en el vestíbulo. Esteban no se sentó demasiado cerca. ¿Bien? Estaba aprendiendo la distancia. Fui Alex cuando era fácil ser amable. Fui Esteban cuando tenía poder sobre ti. Lo miré por encima de la tapa de mi café. Critiqué sin preguntar por qué el trabajo frente a mí no coincidía con la persona que vi luchando por él. Te dejé cargar con la presión que ayudé a crear. Te hice sentir consolada y herida por el mismo hombre. Su voz se volvió áspera. Lo siento. Por una vez, la disculpa no sonó como una evaluación de desempeño con remordimiento adjunto. ¿Bien? Ahora suenas como un hombre, no como una evaluación de desempeño. Su boca se torció y luego se desvaneció. Sé que no confías en mí. No. No te pediré que me desbloquees. Bien. No te enviaré mensajes desde otra cuenta.
¿Mejor? Y no usaré mi posición para hacer esto más fácil para mí. Eso importaba más que la disculpa, más que la corrección pública, más que sus ojos tristes, que eran injustamente bonitos, y por lo tanto, sospechosos. Primero el trabajo. Él asintió. Primero el trabajo. Durante las siguientes 2 semanas, la revisión de Marcos se convirtió en una autopsia. No solo me había robado a mí. Había construido un pequeño cementerio de ideas de otras personas y había plantado su nombre encima. La investigación encontró repetidos recortes de archivos, cambios de crédito, manipulación de correos electrónicos y notas de gerente donde eliminaba trabajo y luego culpaba al empleado por la pieza faltante. Su título de gerente desapareció primero, luego su vía de ascenso, luego su bono, luego su oficina. A finales de mes, se había ido. Renunció oficialmente, fue echado con una servilleta corporativa sobre el desorden, extraoficialmente. Lo intentó una última vez cerca del elevador. Acababa de regresar de una llamada con un cliente cuando salió de detrás de la esquina, con el rostro tenso, la credencial ya desactivada. Sofía, por favor. El informe no tiene por qué ser tan duro. Es preciso. Mi carrera está arruinada. Eso sucede cuando la construyes con partes robadas. Cometí un error. Marcos, iba a dejar que tomaras prestadas mis diapositivas. Luego intentaste heredar mi columna vertebral. Su mandíbula se apretó. No entiendes cómo funciona el liderazgo. No cometiste un error. Construiste un sistema de archivo con ellos. Buscó otra excusa. Pasé junto a él antes de que pudiera salir. Sin perdón. No para los hombres que llamaban al robo mentoría. La campaña del cliente se lanzó 6 semanas después. Tuvo un rendimiento mejor que el pronosticado. No porque le gustara a Esteban. No porque Alex una vez me hubiera llamado brillante. Porque el trabajo era bueno. Porque el cliente confiaba en mí. Porque cada punto del presupuesto, cada mensaje, cada ubicación, cada nota de riesgo finalmente había podido respirar sin las huellas de Marcos alrededor de su garganta. La alta dirección me reconoció en la reunión trimestral. Líder de campaña, ascenso, aumento, rol de estrategia directa con el cliente. Renata me abrazó tan fuerte que mis costillas presentaron una queja. Tú invitas el almuerzo. Me ascendieron, no me adoptó el Banco de México. Bueno, un café. Eso sí puedo hacerlo. Esteban observaba desde el otro lado de la sala y no se acercó. Esa contención hizo más por él de lo que habría hecho un discurso dramático. El amor podía esperar. El crédito tenía una fecha límite. Esa noche, me quedé mirando el chat bloqueado de Alex durante casi 10 minutos. Luego lo desbloqueé. No hubo una avalancha. Ni ensayos desesperados. Ni 5 llamadas perdidas. Solo apareció un mensaje después de unos minutos. Alex, te extraño. Luego otro. Esteban, lo siento. Luego un tercero. Ambos estamos esperando. Me quedé mirando la pantalla hasta que mi pecho se aflojó de una manera que me molestó. Sofía, diles a ambos que aprendan a tener paciencia. La burbuja de escritura apareció. Desapareció. Apareció de nuevo. Alex, justo. Esteban, me lo merezco. Sofía, ambos se lo merecían. Después de eso, nos escribimos lentamente. No todas las noches. No como antes. Dejó de hablar mal de sí mismo con el entusiasmo de un extraño celoso, aunque yo todavía ayudaba. Sofía, el verdugo fue casi humano hoy. Alex, progreso. Sofía, sigue siendo una col muy cara. Alex, eso se siente personal. Sofía, es desarrollo de personaje. Maya se convirtió en un problema de la mejor manera. Me acorraló 2 veces en el vestíbulo con café, chismes de la oficina e historias de Esteban como adolescente, una vez escribiendo un correo electrónico de ruptura para un amigo usando viñetas. No debería saber eso, le dije. Absolutamente nunca debes salir con un hombre sin revisar sus informes de incidentes emocionales. Todavía no estamos saliendo, Maya. Ella levantó ambas manos. Apoyo a Sofía.
La conozco desde hace 3 minutos y ya tiene mejores instintos de supervivencia que tú. Esteban no está aquí. Practico. Eventualmente, Esteban preguntó. No a través de Alex. No en la oficina. No con autoridad al alcance. Esteban, librería Porrúa. Café del tercer piso. Mismo lugar. Esta vez sí estaré allí y no castigaré a ningún empleado para salir de una reunión. Lo miré durante mucho tiempo. Luego respondí, Sofía, sábado, 3 de la tarde. Esteban, allí estaré. Sofía, a 15 metros de distancia al principio. Esteban, entendido. La librería Porrúa olía a café, papel y lluvia vieja. Llegué 10 minutos antes. Él ya estaba allí, por supuesto. Esteban Cienfuegos se sentó cerca de la ventana en el tercer piso, vistiendo un suéter oscuro en lugar de un traje, con las manos juntas alrededor de una taza de café que no había tocado, sin cristal de oficina, sin revisiones de propuestas, sin marcos, sin malla con un saco, solo él. Pasé por su mesa y me senté en una cerca del estante opuesto. Su boca se curvó, dolorosa y suave. ¿Esto es lo suficientemente cerca? Depende, estás aquí como Alex, Esteban o la col muy cara. Él bajó la vista y luego me miró. Todos ellos. Pero sobre todo el hombre que finalmente aprendió a no hacer que la mujer que le gusta reescriba la misma propuesta hasta que desarrolle tendencias de villana. Casi me río. Eso era peligroso. La risa era como los hombres se volvían menos castigables. No se acercó. No presionó. Esperó. Lo miré desde 15 metros de distancia. Y por primera vez, Alex y Esteban no se sintieron como dos sombras en guerra. Se sintieron como un hombre imperfecto sentado con mala iluminación, tratando de no arruinar una segunda oportunidad hablando demasiado pronto. Me gustaba Alex, dije. Su rostro se suavizó. Respetaba partes de Esteban. Él asintió una vez. Pero no saldré con un hombre que divide la amabilidad y el poder en personalidades separadas. Lo sé. No seré tu secreto. No lo serás. No te reportaré a ti. No lo haces. No dejaré que el romance se convierta en el clima laboral. Sus ojos se levantaron. Entendido. Y si alguna vez corriges mis sentimientos como si fueran una presentación, le enviaré a Maya las capturas de pantalla. Eso finalmente le sacó una sonrisa real. Ella lo disfrutaría demasiado. Bien. Dejó su taza. Estoy aprendiendo a ser una sola persona. Me levanté, tomé mi café y me moví a la mesa a medio camino entre nosotros. No todo el camino. Suficiente. Bien. Solo tengo tiempo para salir con un hombre. Mi agenda no está hecha para turnos emocionales. Su sonrisa se rompió por completo entonces. Suave, cálida, Alex, Esteban, ambos. Salimos juntos de la librería Porrúa 1 hora después, no como jefe y empleada. No como extraños anónimos escondiéndose detrás de mensajes, no como una fantasía lo suficientemente limpia como para ignorar el daño. Como dos personas que habían arrastrado la verdad a la luz del día, le habían entregado al villano sus marcas de tiempo, habían enterrado la máscara del verdugo y habían acordado que el amor sin límites era solo otra forma de horas extras no pagadas. Una vez pensé que el verdugo y Alex eran dos hombres diferentes. Al final, Marcos había perdido la carrera que intentó construir sobre mi trabajo. Esteban había enterrado al verdugo antes de poder pedir mi corazón, y finalmente conocí a Alex en la librería Porrúa, a 15 metros de distancia al principio, solo para hacerlo sufrir. El amor, después de todo, debería venir con límites, pruebas y un poco de pago por horas extras. ¿Llegó lo suficientemente lejos o fue todavía demasiado misericordiosa? Comenta justicia si el final fue perfecto. Comenta más duro si querías una venganza aún más fría. Tus comentarios deciden cuán despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.